Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Claro que sí, hermano Carlos. Nos llega esta pregunta y dice así: Pastor, Dios lo bendiga. ¿Me podría explicar qué quiere decir Hebreos capítulo 6, del verso 4 al 8? Yo entiendo que los que conocimos el Evangelio, si volvemos a pecar, no vamos a tener perdón, dice acá. O tendremos perdón. Hebreos 6, del 4 al 8, habla acerca de la apostasía, creo. Sí, advertencia contra la apostasía. ¿Qué quiere decir esos versículos? Especifica acá al oyente del 4 al 8, pero como usted siempre dice, es importante leer todo el capítulo. Pues el pasaje titula Advertencia contra la apostasía. Uh-huh. Vamos a tener en cuenta algunos aspectos. Lo primero es que esta carta es dirigida a la iglesia dispersa, Uh-huh. después de la gran persecución que se da en Jerusalén en el momento de que se da la muerte del primer mártir, o sea, de Esteban. ¿Sí? Uh-huh. El escritor busca encauzar a la iglesia en el verdadero sentido de lo que se busca cuando uno quiere ser salvo. Y eso hace de que él les prevenga acerca de posibles apostasías que surgen. Uh-huh. Pues ya como usted lo ha leído en la carta del apóstol Pedro, él dice que así como hubo falsos profetas en el pueblo, así se levantarán dentro de vosotros falsos maestros. Uh-huh. Pablo escribe a Timoteo y le dice que vendrán tiempos peligrosos donde se levantarán hombres amadores de sí mismo, cuyo Dios es el vientre. Uh-huh. Y comienza a describir todas las características. Pues precisamente en el tiempo en que se escribe la carta, hay muchos creyentes aferrados a rudimentos, a manejos conceptuales, que para nada permiten el crecimiento en el conocimiento del Señor Jesús. Hay gente que se detiene en el camino preguntando sobre cosas que realmente nada tienen que ver con la eternidad. Uh-huh. Y a eso es a lo que el escritor le apunta, a que dejemos los rudimentos y vayamos adelante en pos de algo mejor. Uh-huh. Hay una muy bonita enseñanza en Primera de Corintios, capítulo 12, cuando Pablo habla acerca de los dones. Les dice, vea, yo quiero que no ignoren, los dones son una realidad. Y comienza a explicar cuáles son, qué sitio deben de ocupar en la vida del cristiano. Y cuando va a terminar el capítulo 12, les dice, mas yo os muestro un camino más excelente. Amén. ¿Cuál es? El camino del amor. Bueno, eso pudo darse aquí. Uh-huh. Entonces el apóstol está diciendo, dejen de detenerse en rudimentos como la imposición de manos, ¿sí? Como el bautismo, como el juicio y otros, que habiendo sido el punto de partida del cristiano, no pueden ser el punto final del cristiano, sino más bien que el cristiano entienda que es el principio de un proceso, pero que una vez yo fui bautizado, no tengo por qué estar pensando en el bautismo. Uh-huh. Ya tengo que pensar que hay algo más por conquistar. Uh-huh. Pedro en su carta dice, ¿qué es lo que debe de conquistar? Por tanto, añadid a vuestra fe, virtud. ¿A la virtud qué? Conocimiento. ¿Al conocimiento qué? Dominio propio. ¿Al dominio propio qué? Afecto fraternal. Al afecto fraternal, piedad. A la piedad, paciencia. A la paciencia, bondad. A la bondad, amor. En fin. Uh-huh. Dice, si estas cosas están en vosotros, no os dejarán. Dice, y abundan. Uh-huh.
y no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Amén. Luego dice, pero el que no tiene esto, tiene la vista muy corta y ha olvidado el perdón de sus pecados. O sea que las personas están llamadas a avanzar en el crecimiento del conocimiento del Dios que adora. Desafortunadamente los cristianos, llamados cristianos, entre comillas, viven muy pendientes de cosas que son muy rudimentarias, muy efímeras, muy transitorias, muy pasajeras. Entonces le venden a la gente una teología que es la teología del trueque, que es la teología donde yo le doy a Dios para que Dios me dé, que es la teología del facilismo, donde usted está bien, no importa cuál sea su vida, desconociendo que ya fue dicho desde la antigüedad, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Entonces el problema que había en la iglesia hebrea, que estaba dispersa en el mundo, es que se conformaron con las vivencias del principio. Y se me hace que no tuvieron en cuenta el mensaje profético que dice que no entren en Gilgal, ni se queden en Berseba, ni pasen por Betel. 3 puntos que representaban la experiencia, el juramento y 3 cosas representaban, ¿no? Dios le dice que ahí no se deben de quedar. A veces los cristianos nos conformamos. Nos estancamos, sí, señor. Nos estancamos. Yo ya soy cristiano, ya me bauticé, ya hablo en lengua, ya lo tengo todo y pare de contar. A eso es a lo que el escritor se refiere. Cuando el creyente llega a esa condición, es presa fácil para la apostasía. A eso quería entrar. ¿Cuándo prender las alarmas? Claro, en el momento que yo me conformo, entonces presto atención a otras corrientes que me parecen novedosas y puedo terminar lejos del camino, como aquellos 2 caballeros de los cuales habla Pablo, que se apartaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, por ejemplo. Que en sí eso es la apostasía, ¿no? Apartarse de la fe y empezar a hablar. A mirar otras cosas que nada tienen que ver con la esencia de la doctrina. De ahí que Pablo le escribiera a los efesios y les dijera, edifíquense en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué lo dice? Porque habían diversas corrientes que estaban ajenas ¿a qué? Al fundamento apostólico y al verdadero sentido cristocéntrico de la fe cristiana. En ese campo es el que el escritor consagrado se está refiriendo, a fin de que el cristiano no se conforme, porque pues puede ser víctima, llegar a un estado de herejía, olvidando la purificación de sus pecados. ¿Sí? Con relación a que si uno pues cae en esa condición, ya no hay perdón, la respuesta es clara. Si persiste en esa condición, no hay perdón. Pero si reacciona y se vuelve de su mal camino, sus pecados pasados no le serán tenidos en cuenta. Me encanta ese pasaje del profeta que dice, si te volvieres a mí, yo te redimiré y delante de mí estarás. Pero hay que volverse a Dios. Sí, porque y el que se vuelve a Dios es porque se había ido. Amén. El oyente tiene esa inquietud, el oyente tiene ese pensamiento de que él ha entendido que si alguien que conoce el Evangelio peca o se va o es apóstata, no va a tener perdón de Dios. Si persiste en la apostasía, no tendrá perdón. Pero si en el camino vuelve en sí como el hijo pródigo, claro, y toma la decisión de regresar a su casa, el Padre siempre el estará. Padre lo va a estar esperando y la iglesia también. Amén. Porque es nuestro hermano. Claro.
¿Está claro? Amén. No importa hasta dónde hayas llegado. Lo importante es que vuelvas en sí. Amén. Puede ser que alguien que estuvo en la iglesia, que disfrutó de los dones del Espíritu, que participó activamente de la vida devocional y del crecimiento del cuerpo de Cristo, que fue testigo de múltiples maravillas de Dios, por alguna circunstancia tomó la decisión de cambiar de rumbo pensando que por ahí era, a lo mejor por falta de conocimiento se dejó llevar de una corriente equivocada. Puede ser. Claro, hay muchos casos así. Sí hay casos. Yo conozco casos de personas que en un momento de emoción por defender los presuntos derechos de un individuo se van de la iglesia e inclusive hablando mal. Pero en el camino se dan cuenta que el equivocado es el líder que los arrastró. Entonces dicen, no, yo voy a volver a la iglesia y Amén. vienen a la iglesia. Conozco casos de gente que fue muy importante en la iglesia, pidió perdón, la iglesia lo recibió y al final terminaron sus días en la iglesia, sirviendo al Señor, cosa pues que a nosotros nos alegró en el momento que se dio su regreso. Nos dolió mucho su partida, pero cuando regresó nos alegramos y lo acogimos como lo que es, un miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Pero si persiste en el mal, pues es obvio, Claro. no hay esperanza. Amén, hermano Carlos. Muy bien. Nos llega esta pregunta, pastor, con respecto a que se están celebrando este fin de año muchos días de acción de gracias. A propósito, entonces llega esta pregunta y dice, buenos días, pastor. Tengo una duda. No me siento agradada de ir al día de acción de gracias porque hay hermanos que no hablan. Bueno, está acá un poco enredado. Dicen, hay hermanos que no hablan con los inconversos, hay enemistades en la iglesia, sé de hermanos que están en adulterio, dice acá el oyente. ¿Qué debo hacer? Que yo sé que mi guía es el Señor, pero no me siento bien de participar o de ir a ese día. Pues es muy triste lo que le pasa a nuestra oyente. ¿Por qué? Porque nos involucramos en los problemas de los demás y desconocemos que la responsabilidad de mi salvación no es de los demás sino mía. Amén. Entonces imagínese usted, Jesús es el pastor Ujú. y tiene un grupo de creyentes, entre ellos hay uno que es violento, se llama Pedro. Ujú. Hay otro que está dispuesto a vender al Señor, Tiene unas joyitas alrededor. se llama Judas. Hay otro que es incrédulo, Amén. se llama Tomás. Hay otros que son temperamentales, ¿cierto? Quieren acabar inclusive con toda una ciudad. Ujú. Manda fuego, dice. Y yo estoy en medio de todos esos creyentes. Entonces, que dejo de ir a culto por eso. A mí se me hace que nos hace falta conocer más al Señor y entender que los problemas de los demás no deben de servir para desmotivarme, sino más bien para motivarme a fin de orar por ellos. Claro. Y encontrar una ayuda a través de lo que Pablo escribe en la carta a los Gálatas capítulo 6. Hermano, Amén. si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, Usted. ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Seamos una ayuda y no una piedra de tropiezo. Lo más triste de todo eso es que ni siquiera es una piedra de tropiezo. Él mismo está tropezando El mismo, sí. cuando está puesto para hacer luz. Eso es lo que dice la Biblia. Vosotros sois ¿qué? Una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio, con un fin, anunciar el evangelio. Pero si yo me desmotivo para ir a culto, porque alguien está resentido con el vecino, Sí, grave. pues hombre, muy grave. No de los que están resentidos, No. aclarando de que está mal de que estén Sí, resentidos. Claro. Pero ese es problema de ellos. Lo preocupante es que yo me deje afectar de eso para no caminar con Dios, Exacto. para no asistir al culto, como si el objeto del culto fuera mi hermano. Exacto. Puesto los ojos en Jesús, dice la Sí, palabra. no, yo invitaría a nuestra respetada hermana que reaccione de manera positiva, que no se preocupe
en la historia del cristianismo siempre hubo, siempre hay y siempre habrá Siempre. la cizaña. Sí, Señor. Preocúpate por ser trigo Ujú. y crece en medio de la cizaña. Viene el día de la siega. Amén. Espera que Dios te recoja y te lleve a su santo granero. Dios se encargará de todo. Exactamente. Sí, hermano Carlos. Muy bien, hermano Carlitos. Dice esta pregunta, pastor. ¿Puede una hermana que es divorciada estar de diaconisa en la congregación? Dios le bendiga. Sí puede ser diaconisa siempre y cuando se den dos casos. Ujú. Uno, que tenga el visto bueno del tribunal eclesiástico. Ella no pierde ninguno de Sí, sus derechos. claro. Dos, que se haya divorciado, que no se haya vuelto a casar, Ujú. que persevere fiel en el camino del Señor. El pastor mirará si reúne los requisitos como diaconisa y podrá nombrarla. Eso sí, el día que se enamore y tome la decisión de casarse, ese día pierde todos sus derechos, entre ellos el derecho a desempeñar oficios de carácter administrativo dentro de la iglesia. En el caso de que no haya ido al tribunal eclesiástico. Exactamente. Ujú. Porque si fue al tribunal eclesiástico y tiene fallo favorable, puede volverse a casar. Claro, puede volverse a casar y no tendrá ningún... Por eso dije, Ujú. sí, si se dan estos dos casos. casos. ¿Cuáles? Que tenga el visto bueno del tribunal eclesiástico, esté sola o esté casada, no tendrá ningún problema para ejercer ningún cargo dentro de la iglesia. O que se haya dado el divorcio y ella o él, porque también puede estarle pasando a alguien por ahí, haya tomado la decisión de quedarse solo, haya llevado a cabo su divorcio solo con el fin de tener arreglados sus problemas legales. Me refiero a patrimonio. ¿Sí? Entonces, dice, yo me divorcio porque definitivamente, pues, lo que Dios me dé, no espero que otro que está haciendo otra cosa venga a reclamar. Entonces voy a hacer las cosas legales y me quedo solo, o me quedo sola, y sigue fiel al Señor. Bueno, no tendrá ningún impedimento hasta el día que diga que se va a casar. El día que esa personita diga que se va a casar, entonces ese día ella perderá todos sus derechos eclesiásticos. Muy bien, hermano Carlos. Llega esta pregunta y dice así, pastor, de las 7 trompetas de las que habla Apocalipsis, ¿cuántas faltan por sonar? Esa ha sido una pregunta muy interesante. Lo primero que debe saber la persona es que faltan las 7, porque esas 7 trompetas se dan después de que la iglesia se vaya, y la iglesia todavía está acá. Exacto. Recuerde que el periodo de la semana 70 comienza a partir de que la iglesia se vaya. Entonces, cuando la iglesia se vaya, se van a dar dos fenómenos. Uno, en la presencia de Dios, que es la iglesia ante el tribunal de Cristo, recibiendo la recompensa en razón a todo su bien vivir como cristianos, las bodas del Cordero, la adoración celestial, en fin. Y mientras eso pasa allá, entonces aquí se dan los juicios, Sí, señor. entre ellos las 7 copas, las 7 trompetas, desatar los 7 sellos. Algo netamente para el pueblo de Israel, Exactamente, Ok. pero que afectará también a la humanidad. a la humanidad entera, Ujú. porque será un tiempo difícil. Proféticamente leemos que es el aprieto de Jacob. Jesús dijo, es una tribulación cual nunca ha habido una, ni habrá otra Sí, después. señor. Ujú. O sea, es única. Yo le motivo a quien hace la pregunta a que no espere que suene esas trompetas. Así es, sí, señor. Llega esta pregunta y dice así, pastor, una pregunta. ¿Por qué a Jesús no le pusieron el nombre de Emanuel? Bueno, debería de irse a hablar con el ángel, según San Mateo capítulo 1, verso 18 leemos, el nacimiento de Jesucristo fue así.
Estando María desposada con José, antes que se juntase, se halló que había concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso irse dejándola en secreto. Pensando él en esto, un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por boca del profeta cuando dijo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hay dos cosas ahí. Una, que el nombre de Jesús es el equivalente al Mesías, el que venía a salvar a su pueblo. Dos, que Jesús en su divinidad es Dios con nosotros. El mensaje del ángel es claro. Es el hombre, es el deseado del pueblo, es el Cristo, es el ungido, es el Mesías, es el hombre que viene a liberar al pueblo. Pero ese hombre también es Dios sobre todas las cosas. Yo tengo entendido, y alguna vez en un estudio leí, Emmanuel, la palabra Emmanuel usada en ese momento no es nombre propio, es el significado de Dios con nosotros. Por eso. Que nosotros le hayamos puesto Emmanuel al hijo, a mi hijo, o le usen hoy como nombre propio es diferente. Ya eso es pero en el contexto bíblico no es nombre propio, que Jesús sí es nombre propio, en el contexto bíblico, por eso. En el caso bíblico, Jesús es nombre de una persona, Exacto. El único nombre de la persona de Dios. Exacto. Emmanuel es el equivalente a Dios con nosotros. Muy bien, hermano Carlitos. Perfecto. Dice acá el oyente, pastor, espero se encuentre muy bien. ¿Me puede ayudar con una pregunta que me hace una amiga inconversa? Dice así, con respecto al baile, ¿cómo puedo sustentar bíblicamente esa pregunta? ¿Se puede bailar, no se puede bailar? Muchas gracias, pastor. La Biblia dice, bíblicamente, ¿no? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, escuche todo. Todo. Esa es una Y comienza a explicar los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, provienen del mundo y no del Padre. La pregunta es, ¿el baile es la inspiración del Espíritu Santo? ¿O es un deseo? ¿O es mi propio deseo según el folclore? Ajá. Es la pregunta que yo tengo que hacerme. Claro. ¿Está claro? No, pastor, pero es que la Biblia dice que David danzaba. No podemos confundir fenómenos culturales con lo que es la vida devocional del cristiano en el tiempo de la gracia. ¿Puede un cristiano danzar por el Espíritu Santo hoy? Sí, pero no al son del folclore, de la música. Yo conozco casos de creyentes que han danzado en el Espíritu sin estarse ejecutando ni el piano, ni el bajo, ni la batería, ni la guitarra, ni nada de eso. En un momento de vida devocional, donde el Espíritu Santo se manifiesta en un individuo. Yo fui testigo de un evento, una noche que nos iban a matar dentro del salón. En el año de 1980, el Espíritu Santo se derramó en los pocos creyentes que estaban conmigo, entre ellos una hermana, la cual Dios la usó por el Espíritu Santo danzando sin música. Le dio la vuelta al salón y quienes entraron armados salieron despavoridos, no pudiendo llevar a cabo lo que querían hacer con el pastor. Yo creo que el Espíritu Santo puede poner a un creyente a escuchar notas celestiales. Amén. Eso lo creo yo. Pero no al son del merengue o el reggaetón o el currulao o la champeta. Es un deseo de la carne. O la ranchera o el porro o el joropo o el vallenato o la salsa. Que eso, cuando los cristianos se dejan llevar
realmente eso es deseo de la carne. Exacto. Eso nada tiene que ver con espiritualidad. Amén, hermano Carlos. Muy bien. Llega esta pregunta y dice así. Pastor, en la iglesia en la que yo asisto, prohíben despuntarse el cabello. Dicen que no cortárselo significa santidad. ¿Eso es cierto? Hay algunos que viven tan preocupados de la teología del cabello que incluso yo tengo un libro que se llama La teología del cabello. Imagine usted. Y es casi de grande como su Biblia. Ay, señor. Y solo el cabello habla. Sí, deberían de hablar de Jesús. Sí. Deberían de hablar del efecto transformador del Espíritu Santo en la vida del individuo. Pastor, a mí me preocupa eso. He estado haciendo reflexiones en mí. ¿Sí? Y es que hay algo que es muy preocupante en el cristianismo de hoy. ¿Cómo los cristianos nos sometemos y ponemos tantas reglas cuando el corazón de los individuos está lejos de Dios? Aquí el llamado al cristianismo y a los que predicamos el evangelio. Amén. No nos preocupemos tanto por quitar el altar de ídolos de la esquina del cuarto de la casa. No nos preocupemos por quitar las cadenas, ni los maquillajes, ni tantas cosas normas que aunque bien intencionadas, no van a ser lo que de verdad Dios quiere hacer en la vida del hombre. Nosotros necesitamos es que Dios sobre en el corazón del individuo. Amén. Espero que aquí no van a decir que el pastor dijo que se maquillen, que se motilen, que... Yo no estoy diciendo eso. Cuando Dios obra en el corazón del individuo. Yo lo que busco con esta reflexión es que los cristianos entendamos que la obra de Dios debe de darse en el corazón. Amén. Y eso se exterioriza. Y una vez que Dios haya quitado el altar de los maquillajes, de las peluqueadas de mujeres, todo eso, de los ídolos, una vez que Dios haya arrancado del corazón, no habrá que decirle al individuo hágalo. Exacto. Yo conozco casos en la iglesia donde una persona llega hoy maquillada, con candongas, parece una guacamaya, ropa no muy acorde al escenario, pero está en el culto. Y en ese culto Dios trata con esa persona. Amén. Toma la decisión de recibir a Jesús. Amén. A los 8 días viene y lo saluda a uno esa persona. Completo. Y ya no la conoce uno. Exacto. Viene con su vestido acorde a lo que ha pasado en su vida. Viene con su presentación acorde a lo que Dios ha hecho. Y yo me he equivocado. Venga, ¿y usted de dónde viene? ¿Quién es? Pastor, ¿no sabe quién? No sé. Pastor, yo recibí al Señor Jesús el domingo pasado. Venía con el corazón destrozado y escuchar la palabra hizo Amén. que Dios hiciera algo tan grande en mi vida. Hoy estoy feliz, soy una nueva criatura. Entonces yo creo que las reglas, las camisas que nos inventamos, todo eso, siendo bien intencionado, no es la esencia del evangelio. Exacto. La esencia del evangelio es que el hombre sufra una transformación de adentro Amén. hacia afuera. Así es. Y en la medida que eso se dé, no tendrá el pastor que estar. Oiga, uno se queda asombrado cómo gente dicen que predican el evangelio diciendo: usted que viene con esa minifalda, usted que viene no sé cómo. Eso no es el evangelio. No. El evangelio es otra cosa. El evangelio es el poder de Dios que transforma vidas, que cambia corazones, Predica a Jesús, que cambia la mente. Y en el momento que ese milagro se da, la persona es transformada. Amén. Y tiene una vida nueva. Y dejará de preocuparse de otras cosas. Claro, yo sí creo que hay que pasar de las reglas a la esencia. Amén. De las normas y las emociones al conocimiento, a la vivencia, a la intimidad
de las personas con Dios. Amén. Hay muchos que están muy preocupados por manipular la gente, por hacerlos llorar, por hacerlos brincar, por venderles una falsa idea de Espíritu Santo cuando al final, después del evento, salen y siguen iguales. No, la esencia del Evangelio es un cambio de vida. Sí, amén. No lo digo yo. Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura. Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Ídolos, Todos. maquillajes, accesorios, Lo que hacía parte extensiones, adulterio, fornicación, malos deseos, todo eso Todo. quedó atrás. Se ha dado un nuevo nacimiento, Claro. una nueva vida, es una nueva persona Amén. que ha sido transformada desde la mente. Ujú. Aquí el mensaje evangélico es buscar que la gente pueda tener una transformación en su mente por la palabra divinamente inspirada y en consecuencia se dará las transformaciones externas. Amén, hermano Carlos. Pregunta el oyente. Pastor, ¿quiénes son los invitados a las bodas del Cordero? Muchas gracias por su respuesta. Todos los que no sean la esposa. ¿Qué más puedo decir? ¿Puedo decir otra cosa? No. La esposa o la novia es la iglesia. Y van a haber unos invitados. ¿Quiénes son? Todos los que no son la esposa, pero que tienen acceso a esa boda. Ahora es posible que la persona tenga la inquietud basada en San Mateo capítulo 25, ¿verdad? Donde habla de las vírgenes, prudentes e imprudentes. Es importante que entendamos el pasaje, no de manera directa, porque Jesús no está transmitiendo un mensaje directo, es un mensaje indirecto. Le está diciendo a la gente, palabras más, el pensamiento central de esa parábola es: las personas que quieren ser salvas deben de estar preparadas. Ese es el mensaje. Y coloco un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? 10 vírgenes, de las cuales habían 5 prudentes y 5 que no eran prudentes. Aunque todas estaban invitadas, solo 5 pudieron entrar. ¿Por qué? Porque estaban preparadas para el momento. Moraleja: si quieres ser parte activa de las bodas del Cordero, en otras palabras, siendo la parte importante, la novia, debes de estar ¿qué? Preparado. Cristo viene a la hora que menos lo pensemos. Entonces yo no debo estar esperando, como iglesia de Cristo, a mi amado viviendo de cualquier manera. Porque aunque yo me diga ser iglesia, no vivo como iglesia, pues vengo y me quedo como las vírgenes imprudentes. Pero si yo vivo mi vida cristiana como Dios manda, yo estaré siendo la parte principal en esa boda, porque me voy a unir de una vez por todas y para siempre con el amado de mi alma, Cristo Jesús. Amén, hermano Carlos. Pregunta al oyente, pastor, buenos días. Tengo un inconveniente familiar. Estoy desesperado. Vivo con mi esposa y mi hijastra. Los 3 servimos a Cristo hace más de un mes. Los 3 servimos a Cristo. Hace más de un mes tuve un altercado con mi hijastra. Ha estado con nosotros desde los 4 años de edad y le tengo mucho cariño como un padre. Y le hice un día un llamado de atención y ya hace más de un mes que no me habla. La situación es bastante compleja. Le he pedido perdón y ella no me perdona. Está muy resentida conmigo porque siempre le llamo la atención por algo o por X o Y razón. Pero esta vez todo está más complicado, ya que nunca he hablado con mi pastor porque él no me aconseja, no me saca tiempo para hablar conmigo. Estamos a punto de tomar la cena del Señor y no sé si pueda participar de ella por este inconveniente que tengo con mi hijastra. Los problemas en familia son normales. Lo normal es que no puedan solucionarlo. ¿Qué le diría yo al hermano? Regla número 1,
siéntese con su mujer y hable con ella. Casi siempre ese fenómeno se da porque la señora le gusta a su marido para que lo mantenga, pero no le gusta que le exija. Sí, porque como es la hija de... Entonces, Exacto. él ve algo malo en la hijastra, le llama la atención y entonces aparece la señora Sí, diciendo sí, sí. que No, ella no. usted no, él no es su hija. Deje que yo la... Entonces lo desautoriza. Lo desautoriza, sí. Espero que no van a decir que yo soy machista, porque lo digo por experiencia Es que la pastoral. experiencia lo es todo, sí, señor. Yo lo he tenido en la iglesia, donde la niña quiere hacer lo que quiera, el tipo que se ha partido la espalda, dándole comida, dándole cariño, llevándola al colegio, pagándole educación, pagando la salud, Dándole todo lo que... todo lo que necesita, la ha respetado como su hija, le llama la atención y aparece la señora. Usted no tiene por qué meterse ahí. ¿Acaso es su hija? Entonces desautoriza. Sí, grave. Usted lo que tiene que sentarse es con su mujer y decirle, venga, pongámonos de acuerdo. Yo entiendo que no es mi hija, pero de alguna manera yo he estado con ella desde que era niña y he luchado por el bienestar suyo y de ella. Yo necesito que me dé la autoridad para ayudar a que la niña no se vaya a perder. Si la señora es inteligente, ella reconocerá que se ha equivocado, sentará a la niña junto con su esposo y le dirá, vea, Julanita, tú eres mi hija, te amamos, te queremos, te respetamos, pero yo sí quiero que sepas que lo que Julano diga debes de acatarlo, porque él es la persona que Dios ha puesto en nuestra vida para que esté con nosotros, para apoyarnos, para compartir la bendición que Dios le da. Entonces es apenas normal que también tenga derecho a que cuando algo no funcione, haga las observaciones, los llamados de atención, porque al final somos cristianos y somos salvos. Yo se lo digo porque como pastor, Claro. lo he vivido cualquier cantidad de veces. Y casi siempre, a mí me ha pasado, pastor, que llega una joven que tiene un hijo o dos hijos y se quiere casar. Entonces yo lo primero que le digo a la señora es, ¿te vas a casar para ponerle padre a tus hijos? No, entonces no te cases. Porque si crees que él es el hombre de tu vida, tienes que aceptar de que si él tiene el deber de traer, de cuidar, de proveer, él también tiene el deber de corregir, de llamar e inclusive de castigar. Sé que eso suena raro y no faltarán los psicólogos y los libertinos del mundo de hoy que dirán no se puede el maltrato infantil. Por eso tenemos toda esa manada de delincuentes, un país sin control, A eso nos quiere donde llevar. desde el que gobierna hasta el que está de pecho ya no respeta a los padres. Somos lo que somos los viejos, porque tuvimos un psicólogo que se llamó la chancla, el surriago, la correa, la rama, y aquí estamos. Y nunca tuvimos el pretexto para delinquir, es que como soy pobre, entonces tengo que delinquir. No, el problema de hoy es ese. Sí, amén. Entonces yo sí creo que hay que hacer un alto, volver a los principios, Amén. donde quien se casa, sea él o sea ella, y hay hijos de por medio, se pongan de acuerdo desde antes de casarse. Sí. Julana, yo te amo. Julano, yo te amo. Me voy a casar, pero yo quiero que sepas que si voy a asumir la responsabilidad de ser esposo o esposa, también voy a asumir la responsabilidad de ser padre o madre. Y necesito que nos pongamos de acuerdo. Eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que yo hago con las parejas que vienen. ¿Tú sabes que ella tiene un hijo? Sí.
Sí sabes que tienes que aceptarlo como su hijo. Sí sabes que no lo puedes maltratar. Sí sabes que lo tienes que respetar. Señora, te vas a casar con él. Sí sabes que él tiene derecho a corregir a tu hijo, a llamarle la atención. Y su deber es decirle, mijo, lo que él diga. Porque al final él está haciendo lo que no hizo tu papá. Tu papá solo hizo el daño y se fue. Pero este hombre está aquí para brindarnos un techo, una ayuda, yo qué sé. Es el amor. Y si no, ¿para qué se casó? Así es, pastor. Muy bien, hermano Carlos. Nos preguntan acá, pastor, con respecto a la intimidad en pareja. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer para no estar fallando o pecando contra Dios? Ningún pastor, ningún líder, ningún psicólogo, ningún orientador puede decirle a una pareja qué puede hacer, qué no puede hacer. Hay una ley natural. ¿Cierto? Sí. Cada órgano del cuerpo tiene una función. Dejemos que cada órgano cumpla su función. ¿Qué puedo decir bíblicamente? Les voy a leer el pasaje, capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla el deber conyugal y así la mujer con el marido. Y le aclara, no tiene el hombre potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Y la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido. No neguéis el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo para ocuparse sosegadamente en la oración, y luego volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Eso es lo que dice la Biblia. Sí, señor. Ahora hay prejuicios también. En una de mis conferencias, estoy en un escenario y una señora me dice, pastor, cierto que está mal y es pecado acostarme con ropas ligeras con mi marido. Me hace la pregunta. Yo le digo, ¿y los 5 hijos que tienes fueron por teléfono? A veces también los cristianos le ponemos misterios a lo que no hay que ponerle misterios. La Biblia habla de cumplir un deber, él con ella y ella con él. Amén. Toda relación dentro del matrimonio debe de ser consentida. Si una relación no es consentida, es violación. Claro. Es un delito. La pareja debe ponerse de acuerdo. ¿Te muerdo la oreja derecha? ¿Sí o no? No, no me gusta que me muerda la oreja. Ah, bueno. No lo haga. No lo haga. Y le estoy hablando así porque es que yo, como consejero de parejas, Imagínese. por más de 40 años, he tenido cualquier cantidad de parejas con diversidad de problemas en todos los campos, habidos y por haber, y que inclusive a uno jamás se le ocurrió que pudiera suceder en una pareja. Pero yo he ido aprendiendo y por eso hablo con autoridad de conocimiento de la causa. Entonces usted sabe para qué son los ojos. Exacto. ¿Ya respondió? ¿Para qué son los oídos? ¿Ya respondió? ¿Para qué es la boca? ¿Ya respondió? ¿Para qué son las manos? ¿Para qué son los pies? ¿Para qué son nuestros genitales? ¿Para qué son nuestras vías a través de las cuales desechamos lo que ya el cuerpo no necesita? Amén. Bueno, demos a cada lugar el sitio que le pertenece. Así es. Y no juguemos a los experimentos, porque terminamos como los bisexuales, trisexuales, homosexuales, transexuales, transespecies, zoofílicos. Un día cualquiera paramos en los infiernos. Y así no es. La vida del cristiano es otra cosa. Sí, señor.
Recuerde que usted, aunque esté en Sodoma, usted es cristiano. Amén. Somos cristianos. Y eso es lo que tiene que marcar la diferencia. Sí, señor. Excelente. Muy bien, hermano Cari, tome agüita. Como le dice la mano. Que yo me emociono. Sí, señor. Bueno, nos dice esta pregunta, hermano Carlos, el oyente. Hace poco escuché a un predicador de la IPUC que dijo que de todas las sectas religiosas, la más grande es la pentecostal, y que en el año 300 después de Cristo, la mitad del mundo era cristiano del nombre de Jesús. ¿Esto es cierto? Sí y no. Claro. En el primer siglo, en los primeros 300 años, el impacto de la iglesia fue tal que un emperador se vio amenazado y tomó la decisión de adoptarlos, sí, y darles garantías, sí, señor, para así consolidarse él en el poder. Estamos hablando hasta de Constantino. Ahí. Sí, señor. No, la iglesia no es una secta. No. Si el pastor está predicando que la iglesia es una secta, grave. Se equivocó. Sí, grave. Que se vaya para el séptimo día, para donde los lucelistas, o donde quien quiera. Mala palabra. Pero esta iglesia no es una secta. Yo le invitaría para que leyera la historia universal del mundo religioso del calendario universal del año 1982. Me sorprendió, pastor. Mire lo que leí. Testigos de Jehová, Carlos Tass Russell. Mormonismo, Joseph Smith. Adventismo, Elena de White. Catolicismo, Pedro. Y comienza a describir todas las corrientes llamadas cristianas. Pero cuando llegan de los pentecostales, dice, no se sabe quién los fundó. Eso leí yo en el calendario mundial del año 1982, Estado religioso. ¿Y por qué hago alusión a eso? Porque es que los movimientos, sectas, lo que usted quiera, tienen un nombre. Y es más, hoy tú escuchas en los medios la iglesia de Julano, la iglesia de Sutano, la iglesia de Perano. Pero cuando hablamos de la iglesia del Señor, no es de Diego. No, señor. No, señor. Esta es la iglesia del Señor. Es que esto no es una secta. Es que entiéndase secta como aquellos que se alejan, se separan de la doctrina verdadera y crean otras cosas. Entonces defina usted ahí con esta definición qué es una secta. ¿Quiénes son una secta? Los que se han apartado de la verdad, los que están haciendo cosas que no van acorde a la doctrina verdadera del Señor. Y nosotros somos los mismos desde que el Señor fundó su iglesia en ellos. Claro que sí. O sea, por eso no. La iglesia no es una secta. Está mal usada. La iglesia no es una secta. Ay, ¿por qué se llama Pentecostal Unida? Bueno, ese es el nombre. Es una razón social. Es la razón social con la cual el Estado dice que vivimos. Como mi cédula dice que yo existo. Claro. ¿Sí? Es un requisito del Estado. Exactamente. Pero eso no es igual a que sea una secta. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Columna y baluarte de la verdad. Quien predique que la iglesia es una secta, lo veo grave. Sí, grave. Pregunta acá, pastor. ¿Por qué se dice en la iglesia Espíritu Santo de Dios? ¿Es que hay un Espíritu Santo que no es de Dios? Son manejos. La pregunta es, yo haría otra pregunta. Si yo digo Espíritu Santo de Dios, ven a mí, ¿me afecta negativamente? No. Entonces, ¿cuál es el problema? Todo lo que sea bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo honesto, si hay algo digno, dice, en esto pensad. Entonces yo creo que son discusiones que para nada edifican ni benefician al cristiano. Sí, amén. Puede ser que dentro del manejo teológico que alguien le dé, le parezca que no. Como los sabios del último tiempo que dicen, no se puede cantar la canción
manda el fuego, Señor, manda el fuego, porque eso es pedir juicio. ¿Sí? Sí. O no se puede cantar el himno 160 porque habla de la sangre de expiación y eso era la ley. Sabiondos que salen por ahí. Pues puede ser que en sus interpretaciones así lo piensen. Pero yo he visto cantidad de gente siendo llena del Espíritu Santo. Con esas canciones. Cantando esas canciones. ¿Y entonces qué? Hay que dejar de ser niños. Hay que dejar los rudimentos. Hay que echar mano de la excelencia que nos lleva a pensar que la diferente forma de mirar un objetivo que es Dios no puede dividirnos ni llevarnos a hacernos daño. Amén, pastor. Más bien a encontrar un sitio de encuentro en el cual su fe y mi fe crezca de tal manera que nos beneficiemos en Dios acorde a la esencia que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Amén, hermano Carlos. Dice acá un saludo, pastor, desde el distrito número 18. Tengo una pregunta. Si un hermano se aparta de la iglesia, ¿a aquella persona o a aquel hermano se le puede seguir llamando como hermano? Muchas gracias. ¿El hijo pródigo dejó de ser hijo? No. Es la pregunta. Si usted mira bien, el hijo pródigo perdió todos los derechos, pero no perdió el derecho de ser hijo. Todo hombre, por causa del bautismo en el nombre de Jesús, es constituido hijo de Dios. El problema ahí es que él, como el hijo pródigo, se va y termina comiendo algarrobas. ¿Cuál debe ser el deber del cristiano, de la iglesia? ¿Aislarlo? ¿No saludarlo? ¿Evadir encontrarse con él? ¿O más bien acercarse, darle la mano, restaurarlo y hacerle de que vuelva al cuerpo de Cristo? ¿Cómo es que dice Santiago en su capítulo 5, el verso 20? Sepa pues que cualquiera que haga volver, ¿a quién? A un pecador del error a su camino. Y si es hágalo volver, ¿es por qué? Porque se fue. Porque se fue. Salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de con pecados. eso termina la carta. ¿Y qué dice Gálatas capítulo 6? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Qué más dice la Biblia? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué más dice la Biblia para aquellos que son radicales y meten al infierno a aquel que posiblemente en un momento dado ni pensó extraviarse? Una circunstancia. Porque no nos digamos, hay circunstancias en la vida que pueden llevar a una persona a cometer una locura. Claro. El ser humano es emocional. Y nosotros lo que tenemos que pensar es, el hijo pródigo se equivocó. Un día volvió en sí y el padre lo estaba esperando. El único que se incomodó fue su hermano, que debía de haber hecho era fiesta. ¿Cierto? Increíble, ¿no? A veces nos pasa a nosotros eso. En vez de ir a darle la mano, le damos con el pie. Los bandidos recogen a los bandidos heridos. Sus soldados recogen a sus soldados heridos. ¿Sí? Somos el único ejército que nuestro hermano cae y lo acabamos de matar. Así no es. Que ser misericordioso. Tenga en cuenta lo que está escrito. Juicio sin misericordia se hará con el que hace juicio sin misericordia. Impresionante, ¿no? Tremendo. Y Jesús dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Entonces, antes de juzgar, antes de
excluir antes de condenar, echémosle un vistazo a San Juan capítulo 8 y nos daremos cuenta que aunque la sociedad ya había condenado a la mujer, en Jesús siempre hubo la oportunidad. Amén. Y lo probó dándole el perdón y salvándole la vida. El tiempo se nos